Listo, Gustavo. Entonces, mira, voy a compartir la pantalla y vas a ver que vas a poder ver sin mayor problema lo que vamos a ver. Espérate que estoy en la pantalla 5 y te digo compartir y ahí empezaste a ver. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Antonio, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la paciencia. Lamentablemente, como decía Antonio, hemos tenido aquí un problema técnico que se nos sale de las manos y es que la energía se ha ido en el sector a donde vivo y no tengo planta, de forma tal que se comprometió un poco la situación y no tengo suficiente batería en el computador. Entonces voy a tratar de hacer esto conectado al celular, como estoy en este momento, de forma tal que si hay, digamos, inconvenientes un poquito en la dinámica del webinar, excúsenos por favor. Habiendo dicho esto, pues les agradecemos muchísimo que estén acá en este en vivo, a quienes están en el vivo, y les agradecemos también, por supuesto, a aquellos que están viendo esta pregrabación, perdón, digamos este webinar grabado, mejor, por su interés. Dada lo pequeñita de la letra, le voy a pedir a alguno de ustedes dos si pueden leer la advertencia de riesgo del descargo de responsabilidad por parte de Iron FX. Antonio, con su voz de locutor, ni más faltaba. Muchas gracias. Carambas. Bueno, listo. Entonces, advertencia de riesgo. Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe asegurarse de que comprende los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tolerancia al riesgo del cliente. Iron FX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución de este material está estrictamente prohibida. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Entonces, para hoy tenemos una sesión que yo pensaría que es bastante apasionante. Espérate, Gustavo, espérate un segundito, Gustavo. Es que quisiera hacer la aclaración de que ustedes tienen en esta página lo que acabamos de leer de advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad, las hojas de vida, y están todo lo que hemos hecho desde el 31 de mayo del pasado año 2022. Desafortunadamente, la grabación en video de 6 de febrero y 13 de febrero no ha sido subida a YouTube. Entonces, esas dos grabaciones no las tienen, pero no verifiqué si los links de Zoom todavía están funcionando. Yo creería que no, porque eso se lleva mucho espacio y lo tienen que desocupar. Entonces, Gustavo, tenemos que hablar con IronFX para que nos suban a YouTube estos dos videos y poderlos tener acá, ¿ok? De acuerdo, perfecto, Antonio. Muchas gracias. Entonces, ahora sí nos vamos para la sesión de hoy, que está aquí. Espérate, yo me salgo de acá. Y aquí tenemos la sesión de hoy. Listo. Bien, muchas gracias, Antonio. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Miremos, quedemos ahí a la derecha, Antonio, por favor. Antonio. Sí, aquí está. Ok. Entonces, para hoy tenemos como objetivo profundizar en las variables de análisis fundamental. Espérate, ¿quieres el objetivo? Espérate, el objetivo está aquí a la izquierda. Aquí está el objetivo. Ya. Ok, dame un momento, Antonio, porque hay un problema con la velocidad. Cuando tú cambias de un lado a otro en la pantalla, a mí se me demora. Ahí acaba de llegar el objetivo. Sí.
análisis en las variables de análisis fundamental y análisis técnico de gestión de riesgo para tomar decisiones fundamentadas al hacer trading en sus diversos tipos: scalping, day trading, swing trading y trading estructural sobre el tipo de cambio yen japonés dólar. ¿Ok? Si quieres, pasemos a mano derecha a lo que teníamos para la sesión de hoy, para respetar el orden. Listo, O ya si te me lo haces el pongo. favor y lo lees tú, lo que Entonces, el teníamos mundo, ahí a mano derecha. listo. El mundo del trading, tenemos el tipo de cambio yen, dólar, análisis situación actual, tipo de cambio, cómo llegamos aquí, variables económicas que fundamentan la tendencia, análisis técnico, factores variables de riesgo, volatilidad, etcétera, toma de decisión, posición corta o larga, estructural, swing trading, toma de posiciones tácticas, scalping y day trading. Perfecto. Muy bien, Antonio. Entonces vámonos, si quieres, por favor, ahora a la izquierda. ¿Qué es esta parte de aquí? Correcto. Entonces, el tipo de cambio dólar yen, ¿de dónde venimos? Tipos de cambio. Ahí hay una corrección que hacer. Hay que poner el dólar antes del yen, Antonio. Arriba en el título. El tipo de cambio dólar yen, ¿dónde venimos? Pero luego lo hacemos si quieres, o lo haces de una vez. De una vez lo hacemos acá. Entonces tú dices USD es raya dólar. JPY. USD raya slash JPY. Ok, entonces lo ponemos acá y lo hacemos así. De ¿Okay? una vez, perfecto, para que nos quede bien. Gracias. Muy bien, Eddie, ¿qué tenemos ahí en esa gráfica? ¿Por qué no nos cuenta, por favor? Sí, pues un tema muy interesante. Aquí pues, está sobresaltado el blanco, que es el yen japonés. Y básicamente, si arrancamos desde enero del 2022, pues como punto de partida, es decir, como si todas las monedas costaran cero, nos damos cuenta que en octubre llegan, entre octubre y noviembre llegan casi todas a su pico, a su tipo depreciado contra el dólar más alto. Es decir, que tendríamos que pagar en este caso muchos más yenes por cada dólar, y esto llegó pues a una depreciación de enero a octubre en el caso del yen del 30%. Aquí tenemos varias monedas como el yen, es la blanca, la libra es el amarillo oscuro, el euro es el amarillo un poco más claro. En el caso de eh, ahí sigue el franco suizo, el dólar y el peso chileno. Ese es un comparativo, pues, para ver, primero que todo, que todas las monedas estaban, digamos, un poco alineadas, todas tienen ese riesgo sistémico inherente, ese movimiento pues, que ha afectado a todas las monedas. Básicamente lo hemos visto en bastantes webinars que tiene que ver con las tasas de interés en Estados Unidos y con la inflación global, que ha venido pues, a que la Reserva Federal suba las tasas de interés, fortalezca de esa manera entonces el dólar frente al resto de monedas. Pero pues lo curioso es el por qué el yen fue el que más se depreció, el que peor comportamiento tuvo enfrentado al dólar estadounidense hasta octubre. Y digamos que ahorita se iguala un poco, a pesar de que todas tuvieron aquí al final, entre noviembre y enero, una apreciación frente al dólar, pues de vuelta están otra vez subiendo las monedas, y yo creo que el yen se iguala en este caso al peso colombiano, está también un poco cerca a la libra, pero sigue siendo de las monedas más depreciadas frente al dólar en esta coyuntura de inflación y de tasas de subida de tasas de interés para controlar la misma inflación. Entonces,
Muy Yo creo bien, que esto es un buen abrebocas porque nos va a dejar muchas preguntas. O sea, la primera es ¿por qué? ¿Por qué es la que más se depreció? ¿Qué está vale la pasando? pena, vale la pena, Eddie. Perdón, siga adelante. ¿Qué está pasando? Excúseme. ¿Qué está pasando en Japón? ¿Qué variables se mueven en Japón? ¿Cómo está la economía de Japón? ¿Cómo están las tasas de interés o cómo Japón maneja sus tasas de interés para justificar un poco este comportamiento? Y de ahí yo creo que avanzar un poco y tener como una perspectiva más clara que qué nos espera con este yen. ¿Va a seguir siendo la moneda que más depreciada o de las Bien. más depreciadas entre este grupo de monedas? O quizá pues esos niveles que alcanzó y que todavía siguen siendo bastante altos pueden ser una oportunidad para comprar yenes japoneses frente al dólar. Eso yo creo que Ah, es parte de la incógnita que vamos a manejar durante la mayor parte de este webinar y la vamos a también a complementar con análisis técnico. muy bien, Eddie, muchas gracias. Ahora, déjeme decirle una cosa, o déjenme decirles unas dos o tres cosas rápidamente, adelantándome un poquito en el web, que ya me concentré, ya me pasó el susto de estar a oscuras. Entonces, lo primero es lo siguiente. El yen está en este momento a como Eddie, Siento, 132 punto cuánto. en este momento, ya le voy a decir, espera un segundito. 132, 133. 136.17. Ok, entonces ha subido un poco desde el último bajo que hizo. Ok, el Ujú. último bajo, ¿cuál fue y cuándo? El último bajo fue el 16 de enero. Mitad de enero alcanzó a estar en 127.35. Y ahí ya Ok, se y ha déjeme ver si logro reivindicarme. El alto que hizo, yo creo que debió ser como en noviembre, tal vez, 151.96 o estoy mal. Esto fue 151.95, fue justo octubre 21 del 2022. De Le pegué a ahí, la tasa no al no, mes, no, en octubre de 2022. sí, 151.95, eso es pura memoria. Yo tenía 96 registrado porque mi sistema me dio 96, no sé cuál esté mal. En todo no, está caso, bien. en todo caso, lo que es cierto es que se ha revaluado fuertemente desde ahí, llegando a ese bajo de 120, ¿cuántos? El 27, Llegando reciente. a 127.70, 127.70 fue ese mínimo que lo tocó por primera vez el 16 de enero, mitad de enero. Luego trató de acercarse de nuevo como un mínimo de 128.09 y de ahí ya ha arrancado de nuevo una nueva onda de depreciación. Yo creo que de las últimas jornadas desde de febrero, o sea, prácticamente todo febrero ha estado alcista hasta este punto en donde están 136.17, que es yo creo que el punto máximo que ha tenido, sí, de hecho es el punto máximo que ha tenido este año. Tenía un techo importante en 135, pero justo hoy logró superarlo para estar ahora en ese 136.17, que es donde se está cotizando exactamente en este momento. Bueno, perfecto, muchas gracias, Eddie. Entonces, eso es como para ubicarlos un poquito en lo que ha venido pasando. Ahora, esa devaluación tan fuerte que llevó el tipo de cambio a 151.96, 95, el veintitantos de octubre del año pasado, eh, tiene que ver con varias cosas. Entonces, digamos que por un lado hay una situación de diferencial de tasas de interés que ahora vamos a ver muy a favor del dólar americano. Por otro lado, hay una situación de que Japón es un importador neto de energía, de petróleo, ¿ok? Y cuando los precios de petróleo se fueron a las nubes, cuando llegaron tal vez a 120 el año pasado, el petróleo, yo diría que sí, por ahí tenemos una gráfica más adelante.
Obviamente el costo para ellos de importación pues se hizo muy alto, la necesidad de importación era la misma y en tal sentido pues la demanda por dólares se hizo enorme y se generó una devaluación, una presión muy fuerte frente al yen. Entonces teníamos por un lado la importación de petróleo y por el otro lado la situación de diferencial de tasas de interés. Entonces ahora vamos a hablar un poco más de eso. Sí, ¿Usted quiere introducir el tema con técnicos ahora o más tarde? sí, yo creo que primero vemos los fundamentales y luego ya mucho más fundamentados, vamos a ver en el mejor momento, a analizar un poco en cuál es el momento técnico en el cual está el yen. Ok, yo no sé si me alcanzan a ver. ¿Alcanzan a verme o está enredada la vaina? Perfecto, perfecto. Está perfecto. Sí, ok, porque tengo la luz del computador al frente abierto mientras me dure. Está bien. Después Ok, a oscuritas no pasa nada. bueno, muchas gracias. Ok, ¿qué tenemos abajo, Antonio? A la derecha creo que no hay nada, estoy a memoria, Sí, literalmente, porque no puedo... a la derecha tengo una cosa del dólar. Mira, espérate. Tienes toda la razón. A la derecha tenemos una gráfica que es muy interesante, que precisamente nos muestra, Eddie, qué es lo que ha venido pasando con el tipo de cambio, con el dólar frente al euro y frente al yen desde 2016, Eddie. Sí, este es muy similar al gráfico anterior. El anterior nos toma desde enero del 2022. Este ya parte desde el 2016 para ver un poco más amplia la película. Y De acuerdo. básicamente lo que Ahí en muestra el es, texto, miremos el texto, Eddie. Al lado derecho, la depreciación sí, del dólar. Si quiere, me ayuda, por favor. sí, claro, pues, que la sopesada, digamos, de la Reserva Federal al Esto subir. es de Reserva Federal de Nueva York. Sí. Ok, bien. Y pues que digamos que retrocedió un 2% relativamente, ¿no? En febrero 3, que es, digamos, todo el comportamiento que se empieza a dar después de que se ve que la economía de Estados Unidos está recuperando empleos, sigue en pleno empleo, y lo que se estima es que ese pleno empleo va a causar una demanda agregada que va a hacer mantener los precios o la inflación arriba. Si la inflación se mantiene arriba, por ende, la Reserva Federal de Estados Unidos continuaría subiendo los tipos de interés para controlarla, y eso pues haría que esas subidas de interés de Estados Unidos frente al resto del mundo pues atraiga capitales y fortalezca el dólar frente al resto de monedas. Entonces Bien, yo creo que eso ha sido, digamos, el mayor fundamental de las últimas jornadas que hemos visto, y bien. por eso, digamos, el rebote del yen de las últimas jornadas. Y del euro. Entonces, veamos, Ajá. pensemos en lo siguiente, porque aquí lo que pretendíamos con este pequeño capítulo inicial es que ustedes vayan armando como esa novela en su cabeza de cómo es que se ha movido el tipo de cambio. Y lo que tenemos acá como conclusión es que de enero 6 a febrero 3, de acuerdo con la Reserva Federal de Nueva York, Se detuvo, ¿no? Se detuvo, sí. Algo ahí ya le pasó. hola, se me Ya, fue por Hola, un sí. momento, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ya está bien. De acuerdo con la Reserva Federal de Nueva York, con el índice que utiliza, el yen el dólar se había debilitado en 3% contra el yen y se había debilitado en 2% desde el 6 de enero hasta el 3 de febrero contra el euro. ¿Ok? Sí, ese primer piso que toca el yen ahí el 16 de enero, de ahí, de ese punto que fue el mínimo que hemos tenido este año, y es el mínimo, pues prácticamente desde mayo del 2022 a como estamos hoy, de ese mínimo a hoy, el yen se ha depreciado 7,09%.
Es decir, después de que vimos que la Reserva Federal que la inflación no estaba totalmente controlada y que la Reserva Federal necesita seguir subiendo los tipos de interés por cómo ha venido recuperando la economía de Estados Unidos los más empleos todavía. O sea, todavía no se siente que esa subida de tasas de interés desestimule la inflación. No se ven recortes de empleo en Estados Unidos. Por ende, pues la Reserva Federal continuaría con su objetivo principal de controlar la inflación. Bien, perfecto. Sigamos adelante, por favor, entonces abajo a la izquierda, Antonio. Listo, espérate un segundito y nos vamos abajo a la izquierda. Espérate un segundito que tengo que moverme acá. Y nos ponemos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que a ti no te llegue la imagen rápido. Aquí está Gracias. ya. Si quiere, yo arranco un No, poquito si no, y no me ha llegado la imagen, acaba de entrar en este momento, pero arranque por usted con esta parte del PIB, por favor. sí, bueno, lo hemos hablado en varios webinars atrás. ¿Y qué es lo que respalda en realidad la moneda de una economía? Es su economía como tal. Su crecimiento es el respaldo que tienen todas las monedas, es como tal su economía. Por eso es tan importante ver esta principal variable que es el PIB. Y lo que vemos es como un comportamiento similar. De pronto tuvieron un choque mucho más fuerte en su crecimiento económico cuando fue el 2008, que es la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Luego, digamos, se mantienen, digamos, como un crecimiento más o menos estable promedio y tuvieron la misma caída que el resto de países. Este es como comparando esa línea azul, que es el PIB de Japón, comparado con el de la Unión Europea, China, Brasil, el euro, Colombia y Estados Unidos. Y ahorita está pues con un crecimiento pues bastante débil, 0.6, ¿sí? Eh, pero digamos como un poco estable, diría yo, de lo que pasó después de la pandemia. Sí está débil, ha tenido sus picos arriba, como alrededor del 2 algo por ciento, por encima del 2, quizá muy cerca del 3%, pero pues en este momento se nota pues algo de debilidad en ese crecimiento económico y eso también puede estar justificando en gran parte la pérdida de valor de la moneda. ¿Sí? Porque digamos, si un país tiene un crecimiento muy fuerte, está creciendo por arriba del 5, del 7, pues es probable que su moneda sea menos afectada que un país que está en decrecimiento o en una recesión como se puede, eh, pues como se puede ver, digamos, en otros países que han tenido al menos 2 o 3 periodos por debajo del cero, o sea, en decrecimiento, que es como lo que llamábamos una recesión económica. En este Muy caso, pues bien. este es el dato anualizado, está 0,6, viene un poco más abajo, pero pues realmente no se ve una fortaleza o un crecimiento constante. No está en un momento de crecimiento la economía japonesa por todas las coyunturas pues, que vamos a analizar a partir de ahora. Muy bien, muchas gracias, Eddie. Vamos a la derecha, Antonio, por favor. Bueno, ya vamos a la derecha entonces. Y aquí tenemos la inflación. Bueno, en cuanto a la inflación, lo que vemos es un comportamiento, pues, también similar. 2008 tuvo la caída, luego tuvo un periodo inflacionario bastante fuerte cuando los precios de los commodities estaban subiendo, pues, bastante. Y ahorita, fíjense que hay algo importante, es que la mayoría de países que comparamos acá, aquí tenemos Estados Unidos, Colombia, la zona euro, Brasil, China, el United Kingdom y tenemos a Japón. Y fíjense que en Japón aún no cede la inflación, no están los niveles tan altos como el resto de países, pero sí está muy por encima de lo que puede ser su promedio de inflación, visto acá, digamos, en este gráfico desde el 2005 hasta el 2022. Está en 4.30, pero la característica comparativa en este caso es que no ha cedido la inflación en Japón, sigue bastante alta. 4.30 pues no es el 9, el 10, el 12 que vimos en otros países y que ahorita está corrigiendo,
pero sí es, pero digamos, sí lo que cabe notar aquí importante es que mientras que esos otros países han corregido un poco la inflación porque los precios de los alimentos han logrado bajar, porque los precios de los productos energéticos han logrado bajar como de mediados del 2022 hacia acá, pues en Japón no. Los precios, el IPC, la canasta básica de los japoneses sigue bastante alta y creciente. Fíjense que venimos de precios incluso negativos, venimos de un periodo de deflación 2020-2021 justo como consecuencia de la pandemia y aunque esos precios pues vienen corriendo y alcanzó a llegar a su máximo en el último periodo reportado que fue enero a 4.30 la inflación Hay una en cosa que es bien Japón. interesante que tenemos más adelante, y es que aquí tenemos registrados los pronósticos en el mes de octubre de el Comité de Política Monetaria del Banco Central del Japón. Ok, Y resulta que el pronóstico en octubre de 2022 para el cierre de inflación del año fiscal 2022 estaba entre 2.8 y 2.9. Claramente no cumplido. claramente. Y esto en pronóstico de octubre, ojo. Y para el año fiscal 2023 tienen un pronóstico de entre 1.6 y 1.8, que a mí sí me encantaría saber cómo, ahora que veamos las tasas de bancos centrales, cómo es que van a lograr llegar al 1.6 o 1.8 con la política monetaria que tienen. Y entre otras cosas, eso es muy buena parte de la apuesta de una buena cantidad de traders y de hedge funds que claramente están apostando contra el hecho de que el yen pueda potencialmente mantener, pues, digamos, dentro de un tipo de cambio como el actual, debido a que en algún punto debería el Banco Central del Japón hacer una modificación en su política monetaria absolutamente rígida que tiene, como veremos más adelante. Sí, Ah, Japón, digamos que su dependencia un poco de la importación de productos energéticos le puede haber pegado mucho los pronósticos, porque, digamos, se esperaba el tema de China volver a una apertura económica después de su política cero COVID, ha impulsado de nuevo un poco los precios de los commodities y de los commodities energéticos principalmente. Y yo creo que en este caso Japón puede estar siguiendo importando inflación de afuera. Eso puede ser algo que ha hecho que los precios no cedan como en otros países. muy bien, Eddie. Si quieres, pasemos a la derecha. Bueno, ahí está el precio del Brent, del petróleo Brent, Que es y que clave es, precisamente por la importación de Japón, Eddie. ujú, ¿Ok? exactamente. Sí, claramente no estamos en $120 el barril como logramos estar principios del 2022, pero muchos analistas y muchos pronósticos tienen en cuenta que el petróleo podría volver a caer a la zona de 60, donde estaba, digamos, un poco antes de la pandemia. Pero se han mantenido, esos precios se han mantenido, tuvo como un piso en 80 y se han mantenido esos precios energéticos por encima de 80. Ahorita pues 82.54 es el último reporte, pero pues claramente eso afectaría un poco en el caso de Japón por ser importador. Muy bien. Muchas gracias, Eddie. A la derecha, ¿qué tenemos? Ya miramos. Alimentos Naciones Unidas, cadena de suministros de la FED Nueva York, Alimentos Naciones Unidas. Esta la hemos visto en los webinars anteriores, simplemente la actualización de esa gráfica, y es para mostrar en estricto rigor que hay digamos, ahí hay varios indicadores, pero yo pues me remitiría específicamente al índice de cadena de suministros de la Reserva Federal de Nueva York, que lo tenemos ahí a la derecha. Para mí la pantalla es muy pequeña, necesito ayuda.
por favor. Sí, claro. La línea blanca es la presión sobre la cadena de suministros. Yo creo que todos los indicadores que vemos acá, pues, salvo por la línea roja, que es el indicador de productos energéticos, todos vienen corrigiendo un poco. Si se dan cuenta, la verde, que es la de los alimentos, un indicador de las Naciones Unidas, está cediendo de lo que veíamos al principio del 2022. Si vemos también, entonces, la presión sobre la cadena de suministros, que es la blanca, también ha cedido bastante. No está como antes de la pandemia, pero digamos que alcanza a estar en los máximos que tenía un poco antes de la pandemia, o está llegando por lo menos allí. El otro, que es el de, mm, el de la inflación en Estados Unidos y la inflación en Europa, que son el amarillo claro y el amarillo oscuro, se ve claramente ceder. Ahora, pues, importante, pues, poder entender ese oil and gas, que es el índice de productos energéticos, pues, que se mantiene todavía bastante arriba. Muy bien. Ese no cede y afectaría claramente, pues, sí, a la inflación en Japón. Pero la Ya, cadena de suministros viene cediendo un poco, Sí, digamos, o claramente. sea, viene mejorando. ¿Sí, Antonio? no, el oil and gas, que es el rojo, ¿no? Ojo, ese es rojo. Sí, Gracias, Que, perfecto. que es el único que está para arriba, digamos. De acuerdo, los costos siguen extraordinariamente altos. Digamos que han cedido, pero siguen muy altos. ujú, Por supuesto, cualquier situación de empeoramiento eh, de la guerra en Ucrania podría tener un impacto adicional en esto, y vale la pena decir, entre otras cosas, que ahora a mediados de marzo, tal vez el 11, 14 o 16 de marzo, se acaba el contrato, el acuerdo al que llegaron, famoso acuerdo al que llegaron Rusia, Ucrania, con ayuda de Naciones Unidas y de el gobierno de Turquía, en beneficio, como facilitador, en beneficio de que permitiera la salida de los barcos de carga con granos, especialmente con granos desde los puertos, digamos, en el mar Báltico, para ayudarle al mundo a disminuir la situación de contracción en los alimentos, especialmente en África. Y ese acuerdo se vence ahora a mediados de marzo, y en mis cábalas, que trato de no hacerlas mucho porque me corro el riesgo de equivocarme, les podría decir que es casi seguro que en esta oportunidad el señor Putin tome la decisión de no mantener el acuerdo, y eso va a generar una contracción probablemente importante en el índice de alimentos, es decir, que vuelva eventualmente hacia arriba, lamentablemente. Vamos, si quieren, a la siguiente, a la derecha, Antonio. ¿Sí? Que esta es una gráfica. Ya la tenemos ahí. A ver, dame un segundo, Antonio, porque no, yo no logro. A ver, aquí Ok, tengo... este es un indicador de la Reserva Federal, la fuente de la Reserva Federal de Nueva York. Y básicamente, nuevamente, es como para mostrar más en detalle cómo se está comportando el índice de cadena de suministros global. En la parte de abajo ustedes van a ver un texto que explica a grosso modo qué es lo que se ve y cómo se construye, pero fíjense cómo efectivamente a mano derecha él viene cediendo muy fuerte después de la presión tan fuerte que tuvo en 2022. Ahora, vale la pena así mirar que eso está construido tal vez desde el año 96, Antonio, a la izquierda. 98. 98. Y fíjense el promedio cómo era de ese índice. Es decir, no hay antecedentes hasta el 2020, específicamente, obviamente por la pandemia y después por la situación de la guerra, de incrementos tan fuertes en el indicador
de presión de cadena de suministro. De forma que intuitivamente yo pienso que no creo que baje mucho más, lamentablemente. Sí, es un poco el mismo gráfico que hemos insertado con los otros en el gráfico anterior. Correcto, ya un poquito, ya solamente he visto ahí. Ujú. A mano derecha, por favor. ¿Qué vemos ahí? Es un texto. Son estimaciones para enero del 2023. Sí, básicamente lo que dice es que la cadena de suministros, la presión sobre la cadena de suministros ha, Perfecto. ha Ok, eso es caído, para que... ajá, moderadamente en enero. Bien. Ujú, Antonio. Eso para que lo lean con detalle después si lo quieren mirar. Básicamente son algunas anotaciones adicionales de la Reserva Federal de Nueva York, pero es importante lo siguiente: ¿por qué insistimos tanto en esto, en la cadena de suministros? Pues obviamente es la presión del lado de la oferta sobre la inflación, y la inflación pues es crítica, como lo hemos repetido, la expectativa de inflación en beneficio de ver cómo se pueden comportar estos bancos centrales desde la perspectiva de incrementos o reducciones, o simplemente que dejen quietas las tasas de interés en sus comités de política monetaria, para ver si los diferenciales de tasas de interés se pueden mover más a favor o en contra del dólar o del yen. Entonces creo que a la derecha ya no hay más, ¿verdad, Antonio? No, hasta ahí llegamos. Sí, correcto. Vámonos a la izquierda entonces abajo, por favor. Sí, espérate un segundito, me devuelvo. Y aquí estaba mirando que no estoy seguro si tenemos un problemita. A ver, espérate, ya me voy para allá a la izquierda completamente. Mejor me sale por acá. Aquí está. ¿Algún Tenemos, problemita? es que dice actividad económica de Estados Unidos, pero aparentemente la gráfica se movió hacia la derecha. No sé, espero que tú me dices, No, ya que no, tú lo dale, veas. no, ve a la izquierda, exacto, sí, ok, espérate un momentico porque no me ha aparecido la imagen. Nos excusan por favor por la situación, como pues está claro, pues es imposible que lo podamos manejar. Más a la izquierda, que tenemos, Antonio, No, esto es lo hay último. Es la ¿Qué es actividad esa? económica. Ok, sí. hay una cosa ahí que es bien importante, y es que hablando de, si quiere, Eddie, ayúdeme un poquito con esa gráfica, ese texto del Wall Street Journal. Sí, podemos ampliarlo un poquito, Antonio, porfa. Sí, claro, ya. No, yo creo Ese que te- es, que hace referencia básicamente a la situación de Japón, ¿no? sí, sí, pues digamos que la caída del cuarto trimestre, el crecimiento modesto que ha tenido entre octubre y diciembre. em, bueno, octubre y diciembre dice que pues que se ha reavivado un poco el turismo, por De un acuerdo. lado. Ajá. em, pues es la tercera economía más grande del mundo después de China y Estados Unidos, pues creciendo al 0,2% en 3 meses hasta diciembre, ¿no? De un trimestre pasado que fue 0,6, analizado con esa base. Em, por Fíjese para que todo, este dato es bien importante, que para todo el 2022 el crecimiento real en Japón fue de 1.1, ¿ok? Eh, pero todavía está el crecimiento económico, el PIB es un poco más bajo de lo que estaba en la prepandemia, ¿ok? Entre los años 2017 y 2019, eh, precisamente por la caída tan fuerte en el PIB en el 2020, eh, de acuerdo con el reporte del Wall Street Journal. Entonces, simplemente era para hacer un poquito más énfasis en qué está pasando en la situación de crecimiento del último trimestre de Japón. A mano derecha, Eddie, esa gráfica, lamentablemente por la ida de la luz, es la última gráfica que usted me envió, que usted, si quiere, podría proyectarla, que es la actividad económica de Estados Unidos, y después la subimos aquí al OneNote. sí, claro. Voy a robar la pantalla, Antonio, entonces un momento.
para poderla ver. Esa la hemos visto varias veces también. Es simplemente para verla actualizada y mirar de pronto los 2 o 3 indicadores más importantes, Eddie. Sí, 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 pues acá claramente, como se muestra, está muy Le espagueti tengo una noticia, esa que me es difícil entender en el computador en el celular. y en la pantalla de cine, ni le cuento aquí en el celular. Entonces aquí necesito que me ayude. Sí, claro que sí. Bueno, este lo que muestra es un poco la actividad económica en Estados Unidos. Entonces está el PIB, que es esta línea blanca, que es la que sobresale ahorita. Y fíjense que después del rebote de la pandemia, porque aquí tenemos 2020, entre marzo y junio, el tema de la pandemia, pues se da el tema estadístico, lo que hemos hablado de los subsidios, que aumentó mucho la demanda y llegaron llegó Estados Unidos Eddie, a un crecimiento déjeme importante. interrumpirlo un segundo. Por ¿Sí? favor, interrupción de un segundo. Antonio, tal vez lo que podríamos hacer es por qué no le tomas una foto a la pantalla y plasmas esa gráfica ahí en ese lugar. Ahí, bueno, espérate porque ya le tomé una foto, pero no ahí. Entonces, espérate, voy a borrar la No, que no, acabo de no sé, tomar. no tiene que ser ahí. No, Una foto de... exacto. Pongámonos de acuerdo en cuál y, Eduardo, déjamelo en un sitio y me dices cuál tomo la foto y ahí la tomo. Ahí está bien. ¿Esa? ¿Tomo esa foto? Sí. Exacto. Entonces, espérate un segundito. Bueno, mientras yo les sigo Tomamos. explicando un poco, fíjense, después del rebote de la pandemia, pues la economía de Estados Unidos estaba ahí como igual que lo que veíamos ahorita en la economía de Japón, un crecimiento bastante flojo. O sea, una cosa que se ha mantenido por debajo o sea, quizá acá llegó a niveles del 2,70 3, pero en realidad pues sí ha sido un crecimiento bastante lento en general el que ha tenido la economía de Estados Unidos. Y fíjense que la mayoría de indicadores, por eso esto es como una nube de indicadores, están todos señalando pues un poco hacia abajo. Ahora vamos a ver el ISM manufacturero. Es el Institute of Supply Management, es como una agrupación de estos gerentes de compras de las empresas, es esta amarilla, y esta sí que es bien importante porque fíjense la tendencia que muestra. Es una tendencia totalmente bajista desde estos puntos y está en el mínimo. Ese mínimo pues marca una caída ya casi a niveles de pandemia. Acá estábamos en niveles de Wow, ok. pandemia. Esto era 31 de mayo del 2020, cuando empezamos a ver la caída, y ese ISM manufacturero es un indicador líder importante de la economía de Estados Unidos, porque si los gerentes de compra empiezan a pedir más, empiezan a hacer más compras, a contratar más gente, a contratar más suministros, pues este indicador debería estar por encima de 50. Si es igual que el mes pasado en 50 y por debajo, están haciendo menos órdenes. Y esas menos órdenes, pues se ve en ese 47,40, que es el último reportado para el 31 de enero del 2023. Entonces, por ese lado sí vemos que la subida de tasas de la Reserva Federal está teniendo su efecto un poco en la economía. Por eso estos indicadores líderes son los que primero prenden alarmas, primero le avisan a uno acerca del comportamiento futuro de la economía. Muy bien. Lo que sí está pleno es esta amarilla clara. Este es el empleo de Estados Unidos, economía de pleno empleo. El desempleo está en 3,4%, es decir, un desempleo muy pequeñito. Entonces, Perfecto. el Muy empleo bajo sigue. históricamente. Es el Ujú, más bajo en 53 años, para ponerlo más claro. ujú. Y con un crecimiento, como ya vimos en el webinar anterior, hace 15 días, de 517.000 nuevos empleos en enero, que marcó un hito de varios años de récord, cuando se esperaban 185.000, lo cual hizo que se cambiaran completamente las perspectivas, entre otras cosas en las curvas de futuros de tasas de interés, de cuál puede ser el movimiento que surta la Reserva Federal en su reunión del mes de marzo, en donde se habla de 0,25% o 25 puntos básicos, pero no se ha establecido que esté por fuera de la mesa de los 50 puntos básicos. Sin embargo, es una discusión muy difícil
porque la inflación está perseverando, ahora la vamos a ver, o como la hemos visto, está en 6,4% después de que se esperaba que bajara de 6,5 a 6,2 en el último dato hace unos días, y lamentablemente solamente bajó hasta 6,4%, de forma tal que eso hizo que todavía haya más dudas sobre la necesidad de la Reserva Federal para subir las tasas de interés. El gran problema obviamente está dado porque, como está mostrándolo Eddie, algunos indicadores ya muestran unas caídas bien importantes en las perspectivas de crecimiento económico. Vamos a la derecha. Espérate un segundito. El sentimiento y la confianza de los consumidores tuvo su peor momento a mitad del 2022, pero fíjense cómo se vienen recuperando. Es Sí, esta roja y la violeta. Ya se claro, es vienen recuperando obviamente un por poco el más. empleo, el desempleo tan bajo también. Entonces ahí tienen Ajá, caja. Hay una exacto. pregunta, parece. Sí, sí, es que fíjense, ustedes me están enloqueciendo a mí porque yo no entiendo un carajo de todas esas cosas. Es increíble, mejor dicho, la cantidad de información que se maneja y a la hora de la verdad, cuando yo voy a hacer trading ya los entiendo ustedes muy bien, ¿no? De hecho, si yo no tengo en mi cabeza todas estas cosas, pues es como casi que la ruleta rusa, ¿no? Mejor dicho, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero oírlos hablar a ustedes es increíble. Entonces hay una pregunta y es, ¿dónde Gracias. puedo encontrar esos indicadores? Entonces, ¿por qué no nos cuentas, Eduardo, cómo es que sacaste esos indicadores? ¿Dónde están? Sí, pues No. hay diferentes fuentes de información. De hecho, IronFX tiene en su página, em, IronFX tiene en su página una pestaña en donde uno puede encontrar todos estos indicadores, explican por qué son importantes, cuáles son los más importantes. Voy a mirar a ver si lo puedo encontrar aquí rápidamente. Sí, a ver, lo pongo acá. Aquí en la página de IronFX, sí, está Escuela Pero de espérate que IronFX, yo creo que no nos estás compartiendo la pantalla que estás mirando. ¿no? Ahí ya la No, ven. no se me mueve la pantalla, ¿no? Estamos viendo la misma de, Sí, de los diversos indicadores. A ver. es que cuando uno en Zoom comparte, puede compartir una ventana y no necesariamente una pantalla. Entonces, es posible que estés mm, cambiándote y no nos estamos mostrando. a ver. Yo les estaba mostrando justo esta. Ahí están, ¿cierto? Sí, pero no veo que se mueva nada. Y Si quieres, acá, si me paro acá encima, ahí ya la ven. no. Si quieres, deja de compartir la pantalla y vuelve a compartirla y ahí le podemos Listo. ayudar a Sebastián, que es la persona que nos está preguntando esto. ¿Cómo puede llegar él a este tipo de indicadores? Ya, Ok. vuelve a compartir la pantalla. Ahí ya la Y ven. estamos viendo móvil de IronFX, aplicación de trading móvil de IronFX. Dale, Sí, muévete. acá está la pantalla de IronFX con el menú. Entonces acá en Escuela IronFX está calendario económico. Ahí voy a entrar al calendario económico. Y aquí habla de todos estos indicadores económicos, cuáles son los principales, los rezagados, los coincidentes. Y digamos, aquí puedo encontrar, por ejemplo, los que se publicaron hoy, producción industrial en Japón. Aquí aparece la fecha en la que va a ser publicado. Acá aparece el país del indicador que está hablando. Uno que pues, puede hacer todo tipo de filtros para ver solo los de Estados Unidos o para ver los más importantes y explica exactamente de qué se trata cada uno de estos indicadores. Hace poco hablábamos del de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que mide la cantidad de puestos de trabajo agregados o perdidos en la economía en el transcurso de un mes, la tasa de desempleo, la inflación, la confianza del consumidor. ¿Sí? Aquí hay una descripción muy buena entonces de estos indicadores. También si le hago clic, por ejemplo, al de la producción industrial año a año en Japón, que fue el que salió hoy.
Aquí puedo ver entonces la importancia de cada uno de estos indicadores. Ahora, listo, Edillo, paremos ahí Ujú. y por supuesto que Sebastián ya sabe de dónde ingresar ahí al website. Sí, em, en realidad hay y muchas páginas donde uno puede investigar un poco de cómo esa, se esa, esa, construyen. la de IronFX está ahí, pues, y digamos que facilita bastante porque es bien didáctica, pero después lo que pueden hacer si quieren es tomar el indicador y lo ponen en internet, en Google, lo googlean y ahí le va a aparecer una serie de informaciones, definiciones y le va a aparecer también las fuentes. Entonces el Buró de Estadísticas de los Estados Unidos, lamentablemente están en inglés, pero ahí van a poder ver un poco cómo está estructurado los históricos, etcétera. ¿Ok? Exactamente. Muy bien. Sigamos entonces, Yo creo que Eddie. acá para terminar, hay un dato que me parece muy importante recalcar porque pues ese salió hace muy poco, es el dato que habla de enero y son las órdenes de bienes durables, Sí, ¿sí? clave. Esas órdenes, nuevas órdenes de bienes durables, pues cuando la economía está mal, pues la gente no va a invertir en capital, la gente, los hogares tampoco van a comprar nuevos electrodomésticos para el hogar. Y eso es lo que está mostrando, digamos, que a pesar de que la confianza y el sentimiento de los consumidores es bueno, eh, no están comprando este tipo de bienes. Yo creo que están más bien como conservadores en ese gasto de bienes durables, de bienes que duran más de 5 años. Entonces, por eso se ve esta fuerte caída acá en este indicador. Entonces, puede haber algunos indicadores, finalmente, indicadores líderes como el ISM, como las órdenes de bienes durables, que no está mostrando, digamos, o que nos está diciendo, oye, la cosa tampoco está como tan bollante con esta subida de tasas, puede que se ponga un poco más tensa, pero pues hay otros como el empleo y hay otros como la confianza que sí han logrado mejorar muchísimo. Entonces hay una serie de indicadores encontrados donde hay que seguir analizando un poco mes a mes cuál es el resultado de estos indicadores para ver si se puede venir una recesión un poco más profunda en la economía de Estados Unidos, producto de estas altas tasas de interés que apretan un poco el bolsillo de las empresas, que apretan un poco el consumo e incentivan más la inversión y desaceleran un poco ese crecimiento económico. Entonces, hay que continuar un poco de el análisis sobre estos indicadores porque pues hay unos que nos hablan de recesión y otros no tanto. Ok, bueno, Eddie, gracias. Buenísimo, buenísima la explicación de la gráfica espagueti, como usted le llama. Entonces, pasemos, si quieres, Antonio, volver a proyectar para seguir con la siguiente en el Zoom, porfa, Listo. en el OneNote. Entonces mira, aquí ya voy a compartir la pantalla y ahí ya puedes ver, espérate que termine de compartir, ya puedes ver la imagen que tomé de la gráfica que nos puso Perfecto. Eduardo de la actividad económica de Estados Unidos. Ahí quedó resuelto, ya no tenemos que bajar la que él me había enviado. Ahí está perfecto. Muchas Ajá. gracias. Bueno, Pasemos a la derecha, por favor. esta de acá. Las condiciones de los negocios, ¿no? Ay, caramba. Aquí está. Ya. Sí, este también es de la Reserva Federal de Nueva York. Mire esa gráfica tan fregada, Eduardo. Sí, Mire esos lo que viene son, pasando con el tema de la condición actual de, de las empresas, ¿no? Entonces viene teniendo una caída muy precipitada, que es lo que muestra pues que si bien el consumo todavía está muy fuerte, como usted lo planteaba en el gráfico anterior, la expectativa de las empresas se ve muy mal, ¿no? sí, sí, no he visto este indicador, es mucho más diligente que por ejemplo, el ISM va en la misma dirección que el ISM que veíamos ahorita y va un poco en la misma dirección que este último dato de órdenes de bienes durables, pero pues las condiciones de los negocios actuales, según este indicador de la Reserva Federal de Nueva York, pues fíjese, está ya en terreno negativo, ¿no? De Y acuerdo. fíjese los niveles a los que está llegando,
que son un poco antes pues, como los mínimos, por debajo incluso de los mínimos antes de pandemia. Entonces, Imagínense. sí, ahí se empieza a sentir, sí, un poco esa recesión de la que hablamos, ¿no? Porque finalmente es como un aterrizaje forzado de la economía de Estados Unidos. Los bancos centrales lo que están buscando es, pues, desacelerar la economía para evitar una mayor inflación. De acuerdo. Ujú, ujú. Pasemos a la derecha y ahí viene, pues, esta que es muy interesante, que creo yo que es la de la situación económica en Japón. Tal vez estoy como con memoria, obviamente. Sí, es la actividad económica en Japón. En este gráfico, pues lo que buscamos es como ver igual esos indicadores líderes coincidentes y rezagados de la economía japonesa. Y fíjese que todos trabajan muy al unísono, ¿no? Aquí se ve claramente, digamos, el tema de recuperación después de la pandemia, pero hacia dónde está tornando el ciclo económico. Yo creo que muestra claramente exactamente eso. Entonces, la línea blanca es el PIB de Japón, que veíamos que está muy plano, básicamente. La producción industrial es el que sigue, que es el amarillo oscuro, y venía un poco, se dio la recuperación de la pandemia y luego empezó, digamos, a mostrar niveles bajos nuevamente. Está ahorita en negativo, menos 2,28. Luego sigue otro de esos indicadores líderes que son, Porfa, señales el color, Eddie, o si está en el eje derecho o izquierdo, para ubicarse uno. ok, el amarillo, veníamos con el amarillo de menos 2,4. El amarillo más claro es un indicador de consumo de los hogares. Ese está en menos 1,3 a la derecha, Ok. ¿sí? Em, el otro es como un compuesto de varios indicadores líderes, que es el color violeta. Ese, digamos, que tiende a estar un poco más suave, no tan volátil como los otros, pero llegó a un punto máximo en julio del 2021. De ahí, digamos, está mostrando también una caída, ¿sí? La expectativa la encuesta de expectativas de la economía japonesa, que es el que sigue, es el rojo. Ese, digamos, no se ha movido mucho Pero si ya nos desde pasamos para la izquierda, ya desde la estamos recuperación en de la pandemia. 49.3, ¿no? Ese está en 49,3, Que ese es de la exactamente. izquierda, mostrado a la izquierda el valor. Sí. Ok, gracias. Ok, pero Y entonces, ¿qué nos está? hay uno que es muy importante, pues el tema de tecnología y la industria mecánica japonesa es bastante importante y por eso pues metí dos indicadores más, el naranja, eh, que es el indicador de las órdenes de maquinaria del sector privado. Fíjense que ese está pues en uno de sus niveles más bajos ahorita, es la línea naranja, está en menos 6,61, Ok. ¿sí? Entonces tenemos una situación en la economía también bastante, digamos, comillas, frágil, si se quiere ver de esa manera. Sí, el otro es Ok. también el de las órdenes el de los gerentes de órdenes, el PMI, ¿cierto? Para Japón, ese es un indicador que lo saca el Jibun Bank. Y ese indicador está en 47,40. Es decir, que están haciendo menos órdenes que en el pasado, menos órdenes que en el mes anterior. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el de Estados Unidos también por debajo de 50? El de Japón también está por debajo de 50. Están 47,40, ¿sí? Fíjense, un dato importante, creo yo, es que el Banco Central de Japón viene luchando desde hace muchos años contra una deflación. Curiosamente, en Japón había deflación, Sí, ¿ok? Y eso hizo que mantuviera las tasas de interés como las vamos a ver ahora. No hemos visto bancos centrales, ¿no? Todavía, ¿no? todavía no. Ok, que mantuviera las tasas de interés. Eh,
y tan bajas como veremos ahorita, precisamente luchando contra esa situación de deflación. Para los indicadores económicos, lo que están mostrando claramente es que es un país con un crecimiento económico pues muy débil, como ya lo vimos cuando vimos el PIB, el Gross Domestic Product, el GDP, o el Producto Interno Bruto, que es lo mismo. Y en tal sentido, digamos que se entiende por qué el Banco Central del Japón está tan reacio a subir las tasas de interés, a pesar de que la inflación, como vimos, se disparó en los últimos meses. Y está completamente por fuera del pronóstico y expectativas que tienen los mismos miembros del Comité de Política Monetaria del Banco Central japonés o del Japón, de forma tal que aquí uno empieza a entender un poquito cuáles son esa dicotomía o esas diversas aristas que están sobre la mesa del Banco Central y el grado de dificultad que tiene generar modificaciones eventualmente en las tasas de interés que puedan terminar generando un mayor impacto en estos indicadores de crecimiento económico y en consecuencia, eventualmente cuando la inflación vuelva a ceder, se vuelvan a llegar a un terreno de deflación, ¿no, Eddie? O sea, de que los precios bajan, que también es muy malo para una economía, en esencia. Okay, es muy mala la inflación, es muy mala la deflación, ¿verdad, Eddie? Tal cual, tal cual. Y pues la inflación lo que castiga más que todo es la distribución de los hogares más, sí, la equidad, la pobreza, porque digamos la canasta, pues la inflación representa la canasta básica familiar con la que se mantiene un hogar. Y en casos de pobreza, pues simplemente se dejan de comprar productos que son claves o son básicos para la canasta familiar. Y entonces, pues es donde los gobiernos entran a intervenir para poder, pues, controlar esa situación y evitar, pues, mayor gente bajo la línea de pobreza. Entonces, por Okay. eso la responsabilidad de un gobierno de no permitir que la inflación escale demasiado, porque pues va a haber menos consumo, pero también va a haber mucha más pobreza. Y Bien, más, sobre todo en los países emergentes, pues es un tema bastante grave. muy bien, Eddie, gracias. A la derecha, ¿qué tenemos, Antonio? Tenemos la balanza comercial Japón-Estados Unidos. Bien. Yo creo que vale la pena mirar la gráfica del cuadro de abajo, Eddie, Sí, pues que digamos que es muy los temas, diciente, ¿no? igual en el caso de la balanza comercial de Japón con Estados Unidos, pues lo que vemos es que no es tan significativa, son más o menos 400.000 millones de yenes, entre 400.000, entre 600.000, pero lo que más pesa en este momento son los flujos de capital por encima de las balanzas comerciales. Es una balanza comercial superavitaria, que digamos lo que le diría a uno en un caso en que sí fuera significativa es que entran más dólares producto de exportaciones a la economía japonesa de los que salen, pero se está depreciando el yen es porque pesa mucho más los flujos de capitales que la balanza como tal de comercio entre Estados Unidos y Japón. Bien, Eddie. Y en la parte de abajo, ¿quiere mirar el cuadro o lo dejamos como informativo? Sí, pues son los principales socios. Fíjense que, Comerciales. ajá, es deficitaria con el resto de Asia en 1.300, 1.3 billones de yenes japoneses, 1.4 con China, es deficitaria con la Unión Europea, es deficitaria y con el único que es superavitaria es con Estados Unidos. Entonces, ¿Sí? fíjense que es un importador neto, ¿no? Finalmente, lo que Es está un pasando import, acá es ujú, su exporta, volumen de importación es mucho mayor a su volumen de exportación, es lo que está sí, diciendo usted. y claramente, digamos, de Asia y de China, pues es un importador bastante grande. Entonces, claro, pues Perfecto. con toda la situación Pero, de inflación, pues un país neto importador, pues lo que está haciendo es importando inflación, porque todos los productos están más caros en el mundo, energéticos, no energéticos y demás. Entonces, al ser un país importador, absorbe mucho más rápido esa inflación porque está trayendo los productos mucho más caros y a una tasa de cambio O sea que también mucho más alta. parte del problema de Japón de inflación
tiene que ver con inflación importada, adicionalmente a que al tener un yen tan devaluado frente, digamos, a su promedio histórico, está nuevamente importando inflación porque pues el tipo de cambio que tiene que pagar el importador es muy costoso en beneficio de traer los productos que debe importar. Así es. Sí, Antonio. No, es que cuando estaba mirando esto de Japón, yo tengo en mi cabeza que Japón importa mucho materia prima, llamémoslo de alguna manera, porque pues ellos no tienen recursos naturales, entonces no sé si eso tenga que ver algo con esto, Claro, ¿no? los bienes básicos, los commodities, Sí, especialmente agrícolas, energéticos, son, es clarísimo y de hecho le pegaste al, al tiro al blanco porque fíjate que uno de los argumentos críticos del Banco Central, que ahora lo vamos a ver a la derecha, es precisamente, el Banco Central de Japón es precisamente que esa inflación que se viene presentando, que ellos esperan que sea temporal, en buena parte obedece a la inflación que están importando por la necesidad de importar bienes básicos o commodities, Antonio. ¿me echo para la derecha entonces? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces aquí está la gráfica, el cuadro. Hay un Ok, cuadro. ese es el cuadro que yo les estaba leyendo un poco con antelación sobre los pronósticos para que los miren. Estos son los pronósticos del Banco Central de Japón. En la parte de abajo, por favor, Antonio, más abajo, aparece la fuente. Aquí está. Bien, la fuente es el Secretariat of the Policy Board Bank of Japan. Y a mano derecha está la copia de la carátula del informe de enero del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Japón, que es de donde se sacó este texto y ahí parte de la información de la cual estamos hablando. Ese informe yo te lo envío mañana, Antonio, para que por favor lo pongamos en la biblioteca nuestra del webinar, por si acaso alguien lo quiere leer. Es un informe de 60 hojas extraordinariamente interesante. Muchas gráficas tiene, obviamente, pero pues si a alguien le interesa entender mejor la economía japonesa, pues ahí tiene con qué pasearse un rato. Entonces están los pronósticos ahí arribita. Y si quieres, veámoslo a mano derecha. Es bien interesante, pero antes de eso, fíjate lo que pasa. Ellos ¿qué esperan? Ellos esperan en los pronósticos, ellos esperan efectivamente que la inflación ceda en 2023. Espérate un segundito que se me enloqueció esto, pero ya logré estar donde estemos. Está listo. Tranquilo, la inflación ceda en 2023 a un nivel entre 1.6 y 1.8. Y después a la última columna a mano derecha tienen lo que se llama la inflación, en español se llama inflación subyacente, que es la de todos los ítems exceptuando o sin contar con lo que es comida y energía. Entonces, esa inflación subyacente también la ven bajando para el año fiscal a 1.7, 1.9. Y para 2024, pues nuevamente muestran el dato de inflación que estaría entre 1.5 y 1.8 la subyacente y entre 1.5 y 1.9 la inflación completa, que ellos curiosamente la miden sin comida. Ellos le quitan el elemento de comida a esa inflación. Entonces esto lo tienen que tener en cuenta porque es diferente a como se ve en otros países, o de alimentos, si quieren ver de esa manera, que obviamente es un componente importante en la inflación. Después lo que tenemos es en esencia en la parte de arriba, en la primera columna, ellos tienen el PIB que esperan para 2023, que está entre 1.5 y 1.9%, y para 2024 entre 0.9 y 1.3. Entonces fíjense que son crecimientos económicos muy bajos, Antonio.
Son crecimientos muy bajos. A mano derecha incluimos un pedazo del texto. Bueno, hay un par de gráficas que muestran estos pronósticos, cómo se ven bajando el PIB y cómo se ve bajando el IPC sin comida, alimentos frescos, le llaman ellos. Habría que ver ese agregado, cuál es exactamente. Y más a la derecha, Eddie está por ahí todavía, sí. Y Sí, más a aquí la está. derecha, les incluí un pedazo del informe inicial en inglés, que es el que vamos a ponerles ahí en la biblioteca, pero hay una traducción que quise incluir de los dos primeros puntos, que yo no logro leerla aquí en mi celular, entonces voy a agradecer a alguno de ustedes dos que por favor la lea. Son los dos primeros párrafos de esas dos primeras páginas que incluimos, que vale la pena como ya para dejar contextualizado lo que ellos están viendo. Es el informe del Comité de Política Monetaria del Banco Central del Japón del mes de enero. Eddie o Antonio, no sé. Hey, ¿Quién me ayuda? adelante. ¿Puedes leer o leo yo? Sí, dale, Vale. Antonio. Bueno, es probable que la economía japonesa se recupere hacia la mitad del periodo de previsión al disminuir el impacto del nuevo coronavirus COVID-19 y las limitaciones de la oferta, aunque se espera que sufra presiones a la baja derivadas de los elevados precios de las materias primas y la desaceleración de las economías externas. A partir de entonces, a medida que se intensifique gradualmente el ciclo virtuoso que va de los ingresos al gasto, se prevé que la economía japonesa siga creciendo a un ritmo superior a su tasa de crecimiento potencial. Ese es Muy el bien, primer punto. ese es el primer párrafo, que básicamente es cómo perciben el crecimiento. Y fíjate que tú muy acertadamente hablaste de la situación de las materias primas. Uh-huh. Bueno, y leemos Y, el segundo entonces. por favor, Entonces, la tasa interanual de aumento del índice de precios al consumo, IPC, todos los artículos menos los alimentos frescos, es probable que sea relativamente alta a corto plazo debido a los efectos de la repercusión en los costes provocados por la subida de los precios de importación. Se espera que la tasa de aumento hacia mediados del ejercicio 2023 comience a desacelerarse debido a la disminución de estos efectos, así como los precios de la energía debido a las medidas económicas del gobierno. A partir de entonces, se prevé que vuelva a acelerarse moderadamente gracias a la mejora de la brecha de producción, el aumento de las expectativas de inflación a medio y largo plazo y del crecimiento de los salarios y la disminución de los efectos de la reducción de los precios de energía. Sebastián tiene una pregunta. Antonio, te voy a pedir el gran favor de que le tomes una foto a la pregunta para Sí, guardarla. Él dice, Japón es un exportador de vehículos, ejemplo Toyota, Yo tengo la y pregunta si respuesta la gran demanda de Toyota en el mundo disminuyó. Usted tiene la respuesta, yo no la tengo. yo la tengo, pero exacta. Y si quieren, comparto un segundo pantalla para Gracias, mostrarle un poco a Sebastián el tema. gracias. ¿Ahí lo Eduardo, ven? aquí sí muchas aquí gracias ya. porque no tenía cómo. Este es el análisis, ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí, Sí, fíjense que Toyota exportaba al mundo alrededor de 9 millones de automóviles. Fíjense cómo cae esto al 2021, acá en esta barra a unos 7.642. Se está recuperando levemente, se recuperó levemente en el 2022, pero claramente esto también pues, afecta a la producción de vehículos que vende al mundo casi que en la misma medida, ¿no? O sea, exactamente la caída del 2021. Entonces, la respuesta es sí. Claramente, Toyota está exportando. La pregunta es, bueno, si Japón es un gran exportador de vehículos, ¿qué está pasando? Pregunta Sebastián. Si la gran demanda de Toyota en el mundo disminuyó. Claramente disminuyó mucho por la pandemia y pues ya vimos órdenes de bienes duraderos, eso incluye vehículos, en donde también se ha visto una caída de la demanda de estos. Aquí el gráfico puedo incorporar entonces África, Latinoamérica, Asia Pacífico, Europa y Norteamérica.
voy a quitar la mundial, que es la desagregada. Claramente su principal socio es Estados Unidos, tuvo su pico 2017-2018, pero también ha disminuido 2020, 21 y 22. Ahora, eso está ligado también a los incrementos de tasas de interés globales de los bancos centrales, en donde le están pegando, por supuesto, a la capacidad de la gente de endeudamiento. Y recordemos que un altísimo porcentaje de los vehículos que compran la gente en el mundo lo compra vía financiamiento de las entidades bancarias, forma tal que ahí hay claramente una consecuencia de las altas tasas de interés. Sebastián, muy bien. Inclusive es un mercado local. En Japón ha disminuido la demanda también, o sea, Bueno, 2021-2022. Eduardo, déjeme decirle una cosa, yo no tengo cómo poner aplausos, pero yo le pondría aplausos. A mí me descrestó con la respuesta. Sí, sí, Entonces, sí, porque también me causó pues mejor dicho, curiosidad y ¿sabe qué? Yo no puedo poner la figurita de aplausos ahí, no sé por qué en el celular, pero mire, muy bien, listo, pasemos a la siguiente, esperamos que quede respondida la, La pregunta. la pregunta. Entonces, claro. fíjense que yo no me quiero ganar aplausos, pero yo les comparto pantalla y fíjense que Gustavo me pidió que pusiera la pregunta y entonces quedó arriba la pregunta y abajo las tres respuestas. Ahí están. No, Extraordinario, Antonio. aplausos para Antonio Aplausos para también. Bueno, no, no exageren, no exageren. Bueno, entonces Gracias. nos Bueno, devolvemos para allá. Entonces, fíjense que pasemos aquí, abajo, abajo a la tenemos izquierda. Nos curva queda, soberana, nos queda un tiempo, no sé si queremos ver algo de 5 análisis minutos técnico nos o quedan. vamos a dedicar otro webinar como para seguir Sí, profundizando acá, ¿sí? ¿qué sigue? ¿Qué sigue como para saber, Antonio? Diferencial de tasas y las tasas en Japón. ¿Dónde están los bancos centrales? Más abajo, déjame ver, por favor. Espérate, vamos a hacer una cosa así. Zoom out. Aquí, la tasa de desempleo. Ahí estoy echándome un poquito para, así está. Eso es lo que tenemos hacia abajo. Yo creo que las tasas de bancos centrales deben estar a la derecha, Antonio. Espérate a ver. ¿Y o será que las pasamos arriba y no me di cuenta? Mm, yo creo que nos las pasamos arriba, ¿no? Sí, yo creo que es importante mencionar la de las tasas. Yo creo que De pronto un poco más arriba, Antonio. Ah, no, ya lo vi aquí a la izquierda, de abajo hacia arriba, la tercera negra. ¿Cuál? Creo que- ¿Aquí? No sé. Arriba, la tercera, la siguiente, arriba, donde está el cursor. ¿Acá? Ahí, esa. ¿Esta ya las vimos? ¿No? Ah, Sí, esta ya las justo vimos. íbamos a llegar a esa, ¿no? Sí, Justo, tasa Banco Central. Mira, ya iba ajá, para allá. sí, Sí, justo era donde íbamos. sí. Pues nos queda poquito tiempo para poder hacer algo de análisis técnico, pero yo creo que sí es importante para dejar claro el tema de las tasas y esto, digamos, este gráfico y es, digamos, el que nos habla claramente de por qué esa salida de capitales de Japón, porque es de las monedas más debilitadas frente al dólar en el mundo y es básicamente pues esa tasa negativa de de 10 puntos básicos, menos 0,1 que se ha mantenido todo este tiempo. Parece que Gus se cayó. Sí, Sí, está congelado, sí. Ok, Está ok. congelado. Bueno, está bien. Em, Estamos en las 7:27, entonces, ojo, ya, ahí está reviviendo Gustavo. ahí ya volvió exactamente. ya estoy. Sí, Gus, pues nos queda Yo veo poco tiempo. yo veo la pantalla negra, en realidad. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, Sí, perfectamente. Ok, Estábamos no, yo viendo lo veo. de las tasas, Sí, entonces no sé pero si le vamos a alcanzó a ver lo dedicar. de los bancos centrales un poco cómo esa tasa es negativa. Sí, es justo estábamos describiendo, pues ahí está la tasa del Banco Central de Japón, que es menos 0,10, menos 10 puntos básicos. em, es negativa y explica en gran parte la salida de capitales de Japón, donde pues los capitales buscan una mayor rentabilidad
y eso, digamos, podría justificar en parte que sea una de las monedas más depreciadas frente al dólar. De acuerdo, tal y cual. Entonces ahí está clarísimo la situación del Banco Central y fíjense cómo la política monetaria pues ha sido una política monetaria expansionista, es decir, tasa de interés lo más baja posible. Nuevamente, ¿por qué? Porque ellos luchan contra una deflación, cambia la situación de la deflación en los últimos, en el último año especialmente, se incrementa la inflación fuertemente a niveles no vistos, yo diría que en décadas, sin ninguna duda, en Japón. Y en ese escenario, pues el banco se... Se fue Ay, Gus. ahora sí se nos fue Gustavo. Ahora sí se fue. Ahora sí Eh, se... el gráfico como tal, lo que está mostrando es comparativo de varias tasas de interés, ¿no? Si quieres darle un poquito de zoom, Antonio. Sí, espérate un segundito. Entonces está la tasa del Banco Central de Colombia, que fuimos como en Colombia fuimos como de los últimos en empezar a subir las tasas de interés, que es la línea blanca. Los primeros fueron los brasileros, que es la verde, ¿sí? Para controlar la inflación claramente. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es la naranja, un poco después de Colombia también. El Banco Central Europeo, que es la línea amarillo claro, fue de los últimos totalmente. Y eso es básicamente lo que... Ah, bueno, y la United Kingdom de Gran Bretaña, que es la naranja, que también casi que al tiempo que la Unión Europea empieza a subir las tasas de interés para controlar la inflación. Entonces, esto explica varias cosas. La primera, porque la inflación de Japón sigue creciendo y no está siendo controlada. Porque el yen es de las monedas más depreciadas en el mundo. Entonces, yo creo que esos son como los dos argumentos principales de este tema de las tasas de interés. Lo que hace el Banco Central de Japón es tratar de dar expansión, de otorgar la liquidez máxima posible para evitar que su economía se hunda ante estos choques externos. Pero claramente pues no está pudiendo controlar la inflación. Sin embargo, pues veíamos que el sentimiento de los consumidores y en general la economía no está pasando por un buen momento, sino llegó a un pico y está desacelerándose claramente como el resto de economías en el mundo. Y tenemos un par de preguntas. Ah, no, una pregunta nada No. más. Ajá. Y con esas tasas el dólar se fortalecerá. Podemos ver un COP por encima de los 5.200 pesos. Es una pregunta casi que de tarot, pero pues, ¿cuáles son los factores que estarían alrededor de esto? Entonces, hay varios factores, no solamente es la inflación, la política monetaria, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Si Estados Unidos no ha controlado todavía la inflación y continúa subiendo las tasas de interés, va a hacer que las monedas se deprecien frente al dólar, no solamente en Colombia, sino a nivel global. El yen podemos verlo un poco más arriba, el euro podemos verlo un poco más abajo, el peso colombiano pues lo veríamos más abajo, o sea, el dólar respecto al peso un poco más arriba, hay que pagar más pesos por cada dólar como tal. Y digamos, esos son los factores de afuera. Entonces, si la inflación no cesa en el mundo, la respuesta es probablemente sí. Pero hay otros factores que son los locales, que son ya, digamos, los temas más enfocados como con el, el, el gobierno, el respaldo que tiene el gobierno, las políticas que está planteando este nuevo gobierno. Y en ese caso, pues lo que estamos viendo es que hay una falta de credibilidad del gobierno actual en cuanto a las reformas que está pasando al Congreso, y eso le va a poner muchísima volatilidad. Si, digamos, el gobierno tiene una reforma de salud negativa y se van las EPS, es probable que se vea una mayor depreciación del peso. Si igual pretende acabar con los fondos de pensiones privadas en su reforma pensional, pues también es un factor negativo. Y pues, ¿qué va a provocar? Pues incertidumbre, disminución en la inversión extranjera directa, que los capitales de portafolio salgan y van a ser flujos
de salida de capitales importantes. Pero contrario a esto, si en Estados Unidos empieza a darse, a golpearse en el empleo, si empezamos a ver que empieza a decaer un poco el empleo y la economía, pues es probable, y se controla algo la inflación, pues es probable que no sigan subiendo las tasas de interés y las monedas tienden a fortalecerse de nuevo frente al dólar. Si vemos que el gobierno que propone el presidente actual, Gustavo Petro, es un gobierno un poco más ortodoxo, como lo pudo haber hecho Brasil en su momento, que fue el gobierno de Lula, fue de izquierda, pero bastante ortodoxo y responsable con las políticas institucionales, con la credibilidad hacia afuera y hacia adentro de la economía, pues es probable que no tengamos ese escenario de $1 a 5.200 pesos. Pero pues en este momento podría escribir un artículo en donde justifica que sí, que nos vamos a 5.200 pesos, y puede escribir otro artículo igualmente muy bien fundamentado donde se pronostique que vamos a irnos a 4.000 pesos por dólar. Entonces, en realidad, hay que esperar y saber qué indicadores seguir paso a paso para poder tener un buen pronóstico. Yo creería que la economía en general todavía está muy fortalecida por el lado de la demanda. Creo que todavía seguimos en guerra en Ucrania, y a nivel global, pues hay bastantes factores de riesgo que podrían, digamos, mantener la inflación alta. Y yo sí estoy un poco más del lado en que lo que nos tiene acá todavía no ha cesado en el mundo y podemos continuar por ese lado. Mm, a ver si hay alguna otra pregunta por acá. No, yo creo que esa es. Eh, déjame ver un segundo. Mm, bueno, yo creo que ya siendo el tiempo, si no hay más preguntas, podemos dar por terminado. Claramente mis compañeros tuvieron problemas técnicos. Aquí está entrando Antonio y no sé si yo creo que vamos a continuar con un poco de esto el próximo webinar, que será el próximo lunes. Podemos ver un poco de análisis técnico que se puede pues hacer en la plataforma de IronFX para el Yen. em, y podemos analizar, pues terminar de analizar un poco más el tema de las tasas de interés y los factores macroeconómicos que veníamos viendo con Gustavo. Pues yo creo que ya 7:36, ¿me oyes ahí, Antonio? Sí, yo no sé, algo está jugando en contra nuestra porque aquí se me cayó internet. Ya, Entonces, ya regresó internet, entonces pude volver a conectar. Entonces, sí, Gustavo sí seguramente se le acabó la pila, entonces yo creo que podemos parar acá. Ya, bueno, pues perfecto, espero que les haya gustado. Esto es una abrebocas también para lo que sigue. Ya el próximo vamos a aplicar un poco más todo esto a la tendencia realmente del yen, y vamos a ver lo que fundamentalmente está tan confuso, tan difícil de saber hacia dónde va el mundo, por lo menos en el mediano largo plazo. Pues el análisis técnico nos ayuda a ser mucho más objetivos y a tener mucho más claro en los movimientos del mercado, hacia dónde pueden ir, cómo se describe el precio, las tendencias, dónde puede haber un techo, dónde puede haber un piso, cuál es la sensación o la sensibilidad de este mercado por medio del análisis técnico. Y ahí pues nos vamos a centrar, digamos que un poco más en el próximo webinar. Vamos a ver un poco los diferenciales de tasas, vamos a ver, sí, un poco más de la economía japonesa para poder predecir qué es lo que va a pasar hacia futuro. Y les agradecemos a todos su asistencia. Espero que les haya gustado. Los despedimos de parte de Gustavo. Antonio, sí, aquí en persona, sí, pudo sobrepasar las limitaciones técnicas. Les pedimos disculpas claramente por esas limitaciones técnicas que tuvimos el día de hoy, y esperamos no tenerlas en el próximo webinar, el próximo lunes a las 6. Esa es 6 p.m. hora Bogotá. sí, no, yo creo, Eduardo, que esto es una muestra de que estamos haciendo las cosas en directo, con interacción con las personas que se conectan.
esto hace algo mucho más vivo de lo que normalmente se encuentra, digamos, uno en Internet, porque estamos con gráficas del día, ustedes actualizan la información para el 27 de febrero, es decir, que todo estamos, digamos que en vivo y en directo, como se decía en la televisión anteriormente, pues sí, desafortunadamente este tipo de problemas, como que Gustavo no tenga energía en su casa y que yo aquí se me ha caído internet, pero bueno, ya lo pude recuperar, digamos que vamos bien, ¿no? Entonces dejemos hasta aquí, Eduardo, y nos vemos en 8 días, en una semana. Sí, menos mal somos tres y podemos sustituirnos ahí en determinado momento cuando se nos dañan las cosas y podemos darle continuidad al webinar. Entonces, muchas gracias a todos. Feliz noche y que pasen una buena noche y con sus familias y con todos los que los rodean. Muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación entonces. Perfecto, gracias.